Hola, ¿cómo estás? Un saludo, espero que todo marche bien. Mi nombre es Sergio y como cada semana un nuevo video aquí en el canal. En esta ocasión te voy a hablar del libro Yo soy Malala de Malala Yousafzai con Christina Lamb, en la cual narra la historia de Malala y comienza de esta manera. Ella es una niña que está yendo en autobús escolar a sus clases y es detenido su autobús y es disparada 3 veces. Solo una de las balas llega a impactar directamente con ella. Entonces, de estas 3 veces que es disparada, y bueno, ahora entenderemos las razones por las cuales llegó a suceder esto. Entonces hay que entender que Malala es de Pakistán, de un valle de Swat en Mingora, en la cual pues las mujeres tienen ciertas restricciones, muchas restricciones, especialmente por religiones, ¿no? En allá hay más que todo musulmanes, pero también hay católicos y otras religiones. Pero claro, la predisponente es la musulmán. Lamentablemente hay una religión que malinterpreta un poco lo que dice el Corán, ¿no? Este libro sagrado en esa religión, y que vamos a ir viendo cuál es. Pero Malala es una niña como cualquier otra. Su padre es un profesor que decide crear su escuela y es director de la misma, pero al principio no es nada fácil. Debe pues luchar contra un sistema muy corrupto de las escuelas privadas. Entonces esto es lo que vamos a ir viendo, los principios y valores que tiene bien puestos su papá. Entonces él lucha contra esta corrupción y bueno, se une con todos los profesores privados, con todos los directores de colegios privados, y se vuelve vicepresidente de esta asociación, que es un comienzo ya en su vida pues un poco política. Y aparte que él es muy bueno, o sea, defendiéndose, es muy bueno en debates, y bueno, en esto profundiza en su historia. Su madre es analfabeta. Ella dejó de estudiar el mismo año que empezó la escuela, a los 6 años, más que todo por la cultura, porque ella no veía mucho sentido que seguir estudiando para ser una ama de casa, que es la cultura del lugar que usualmente hay, que las mujeres usualmente no estudiaban y que, bueno, llegaban a ser amas de casa o simplemente buscaban con el tiempo a alguien con quien se casen. Entonces hay que entender cómo es el contexto para comprender esta historia, ¿no? Que es una historia real, verídica y muy inspiradora para mí, la verdad. Entonces Malala empieza a ir a la escuela y bueno, tiene sus compañeras, es una de las mejores del salón. Su mejor amiga Moniba es, bueno, su competencia, pero es su amistad también. Entonces empiezan a poco instaurarse una religión extremista que se llama los talibanes en el valle de Swat. Y esto es progresivo. Al principio tiene una estación de radio y en el cual habla a las mujeres y critica e interpreta lo que dice el Corán. Lamentablemente esto busca restringir muchas cosas a las mujeres, ¿no? Y critica muchas cosas, como por ejemplo que las mujeres salgan solas a la calle, que muestren su rostro, que las mujeres bailen, que las mujeres pues también estudien. Esto critica duramente esta religión extremista que tiene su líder, que es justamente, bueno, en el cual nos vamos a centrar en este video, y más que todo en la historia de Malala. Entonces su papá empieza a ir en contra de él, ¿no? De este líder de los talibanes, porque era una religión demasiado extremista, y al principio todas las personas que lo seguían y apoyaban le dan la contra. Lo que pasa es que al principio dan dinero, hasta apoyan a esta religión, ¿no? Y crean mezquitas y lugares para esta religión, porque creían que lo que decía estaba bien, pero con el tiempo todos empiezan a cansarse. Entonces, para mantener algo así, solamente hay una opción, ¿no? Violencia. Entonces, usan el método de la violencia para mantenerlo. Esto comienza poco a poco. Al principio, cuando es de unos 11 años, Malala empieza a aparecer en algunas entrevistas, al igual que su padre, dando a conocer qué estaba pasando en el valle, ¿no? Que estas restricciones que estaban empezando a haber para las mujeres, pero se me fue un poquito el aire, y todo esto. Entonces, ya están cansados un poco de eso. Ya con el tiempo, después se le ofrece a su papá, un corresponsal de la BBC, que cuente lo que estaba pasando en el valle.
cómo no les dejaban ir a las escuelas, empezaron a dinamitar escuelas, empezaron a matar activistas, empezaron a instaurar una policía de la moralidad, una policía del terror para realmente cumplir lo que ellos creían que era la interpretación del Corán. Y entonces este ofrecimiento que le viene a su papá al principio de ser un corresponsal y contar qué estaba pasando en el valle, decide pasárselo a Malala, y ella empieza a describir cómo todos los días escuchaban bombardeos, escuchaban que alguna escuela había sido dinamitada, cómo tenían que taparse el rostro y todo lo que van sufriendo como niñas. Entonces, de esta manera es que esto llega a suceder. Ella es por un tiempo con un seudónimo corresponsal del BBC, y va contando qué es lo que va sucediendo. Ya más adelante se hace totalmente pública y salen entrevistas y empieza a defender los derechos de educación de las mujeres y otros derechos en general. Y esto, bueno, trae consecuencias, amenazas, miedo, distintas consecuencias que trae a alguien enfrentarse ante una esfera de poder, que en este caso lo eran los talibanes, ya que habían no solo instaurado todas sus políticas, sino que habían hecho ataques a los policías habían escapado, los militares recién iban a intervenir, y lo peor de todo es que habían apropiadose de lugares que no eran suyos, lo que es robar. Entonces estaban haciendo mucho daño y ya era bastante fuerte la presión. Llega un momento en que los militares llegan, un grupo de militares por fin al valle para controlar la situación con los talibanes, que estaban matando, que estaban asesinando, como habíamos dicho, activistas y demás personas, hacían linchamientos y muchas otras barbaridades. El punto es que después de todo esto, cuando ya llegan los militares, lo que sucede es que todos tienen que desalojar y dejan por un tiempo el valle. Van a una ciudad cercana y después de un tiempo vuelven. En todo este tiempo su padre sigue luchando por mantener su escuela, ¿no? A pesar del miedo de muchas escuelas que atendían niñas que habían sido bombardeadas. Entonces sigue luchando, y Malala igual, y ya es un personaje bastante público y está dando conferencias y entrevistas sobre lo que está pasando en el valle y sobre los derechos de educación que tienen las mujeres. Entonces, de ahí en adelante es que va a pasar lo que dijimos al final, ¿no? Nadie esperaría que a una niña le dispararían 3 veces por defender los derechos de educación de las niñas. Malala es una adolescente en esta edad que va a suceder esto. En realidad está por los 15 años, casi llegando a los 16, y ya vamos a ver qué sucede esto. Y ella, su autobús escolar es detenido. Alguien pregunta quién es Malala, es lo último que recuerda Malala. Ella recibe 3 disparos, solo uno llega a impactar directamente con ella, y es justamente cerca de su oído izquierdo por el ojo. Y las otras 2 llegan a sus compañeras que estaban en el mismo autobús, pero más bien sobreviven. No llega a pasar a mayores. Bueno, ellas, claro, obviamente tienen sus repercusiones. Ella es transportada por distintas razones médicas, porque en principio se creía que estaba bien. No era tan grave la situación, pero después se dieron cuenta que había una hinchazón en el cerebro de ella, y es transportada a un hospital de Pakistán, que era muy bueno, en el cual deciden hacerle una operación que le salva la vida. Cortan un pedazo de su cráneo para liberar la presión y lo ponen en su vientre, pero ya después hace un recorrido a Reino Unido, donde sus padres no pueden ir con ella, ni su hermano, por cuestión de papeleos, ni su mamá. Entonces ya en Reino Unido, en Birmingham, es que ellos lo hacen. O sea, ellos logran llegar. Después de esto ha pasado 16 días, desde el primer día en que sucedió el accidente, donde ella volvía de su escuela, ¿no?, en el autobús escolar, hasta ese momento. Son 16 días que han pasado, lo cual es bastante tiempo, y ella por fin empieza a despertar y a recuperarse. Lamentablemente hay algunas secuelas porque su nervio facial está dañado, entonces tiene cierta parálisis, o sea, no puede sonreír ni guiñar al ojo al principio, pero hacen una cirugía estética que logra recuperar 86% de su movilidad, lo cual es bastante bueno, es bastante alto.
y esto ayuda a que ella recupere eso. Lo más importante es que ella se salva, que ella pues sobrevive a este ataque, y es un mensaje muy fuerte a toda la comunidad de lo que está sucediendo en ese lugar. Entonces ella es realmente una activista y una líder, y está en Reino Unido. Lamentablemente no puede volver a su valle porque es peligroso, porque teme su padre y su familia que los talibanes terminen aquello que empezaron. Entonces, por cierto, Malala tiene en este libro cuenta que está nominada al Premio Nobel de la Paz, el cual llega a ganar realmente, y ya después crea su fundación, que era algo que ella buscaba, que se llama Malala Fund, que te voy a dejar pues el enlace, entonces para que lo veas. Malala Fund o Malala Foundation también tiene su página y busca pues luchar por los derechos de las mujeres, de educación de las niñas, y no solamente en ese lugar, sino en todo el mundo, y hace investigaciones con respecto a eso, y también puedes verlas en su página de Facebook. De ambas situaciones, de ambas, ¿no? Tanto de su página de Facebook como de su página de web, de su fundación, te las voy a dejar los enlaces aquí en la descripción para que puedas observarlos. Igual puedes donar y ayudar en esa causa. Entonces espero que te haya gustado mucho, porque es un libro que realmente recomiendo, y se llama Yo Soy Malala, lo digo una vez más. Y pues nada, gracias por haber visto hasta el final este video, y nos veremos la próxima semana. Así es, cuídate mucho, hasta la próxima.